Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, Julieta Zagnay, quien lleva años trabajando en la desintoxicación de gente que está adicta a estas sustancias, ella en su momento calificó esta derogatoria como un primer paso, aunque mencionaba que la eliminación de este instrumento debe ir acompañada de una estrategia dirigida al tratamiento de las adicciones. ¿Qué ha pasado desde el 24 de noviembre del 2023, ahora que estamos a 5 de marzo del 2025, que se eliminó esta tabla, se derogó esta tabla que permitía pues tener unas dosis mínimas de drogas para los consumidores? Gracias a doña Julieta Zagnay, psiquiatra especializada en temas de adicciones. ¿Cómo está? Y bienvenida. Y bueno, ¿qué nos podría comentar a manera de un balance de lo que ha pasado tras la derogación de esta famosa tabla de consumo de drogas? Bienvenida, Julieta, y gracias por acompañarnos. Buenos días. Yo creo que es muy importante analizar los antecedentes, ¿no? Ya la tabla, umbral, corte, guía, escala, como deseen llamarla, existía por el concepto, pero guardada en el escritorio del juez y solo el juez sabía de su existencia, ¿no? El juez sabía de su existencia, sin embargo, no era bien utilizada desde ese entonces. A partir del 2014, yo más bien veo el error en la forma en cómo se promocionó. Hablan de que todos los países lo tienen, sí, copian y pegan, pero lo hicieron mal, porque casualmente en el 2009 Colombia impulsó la misma tabla, pero de una manera, unas palabras un poquito diferentes. En la dosis personal le llamó despenalización de la dosis mínima, ¿no? Le llamó de esa manera. ¿Y qué pasó? Que en el 2013 la Universidad de los Andes muestra un estudio en donde al expresidente Uribe le demuestran que había incrementado el uso de consumo de sustancias, había aumentado la criminalidad y había aumentado la edad de inicio, había sido más temprana del consumo de drogas. Entonces, ante las pruebas, el expresidente Uribe, mediante decreto de la Corte de Justicia, derroga la tabla, elimina la tabla, pero presenta otras opciones técnicas, ¿no? Ujú. Primero, no se criminaliza al adicto. Y segundo, Colombia se encarga del tratamiento, como las comunidades terapéuticas, está años luz Colombia en cuanto al tratamiento de sustancias y en cuanto a la prevención. Entonces, a mí me parece bien extraño que un fenómeno que sucedió en Colombia en el 2009 al 2013 lo repita en el 2014 acá en Ecuador. Fue la promoción de la tabla. Ahora, ¿cómo se lo difundió? Todos los jóvenes en esa época le decían a su mamá, es mi dosis permitida, es mi dosis permitida. Le llamaban dosis personal. Entonces, esto causó un fenómeno en los jóvenes que se llama disminución de la percepción del riesgo. Es decir, tú crees que algo no te va a causar daño, entonces tú ya no tienes miedo a eso, como Está sucede con la bien porque marihuana. está permitido. Exacto, y como sucede con la marihuana que le han dado tantos atributos medicinales y que todos los chicos me vienen a hablar de los porros medicinales que ellos usan sin tener ninguna enfermedad. Es lo mismo que está ocurriendo exactamente. Entonces, aparece a la vez la H, que no es heroína. Yo ya tenía pacientes heroinómanos. El comportamiento es totalmente distinto y empezó a llamar la atención en el 2014 que el H causaba un efecto distinto. En lugar de dormir a la persona, porque es un depresor la heroína, se activaba. De hecho, ellos mismos cuando compartían las drogas se llamaban actívame, se dicen el uno al otro, actívame. ¿Por qué? En las primeras muestras yo encontré metanfetamina, que es una droga súper estimulante. No, la Secretaría Técnica de Drogas hizo en el 2015 un análisis y encontró psicotrópicos, encontró cal, cemento, encontró que el contenido de la H cambiaba según los lugares de Guayaquil, de la Dios distribución. mío. Incluso el color cambiaba, ya no era el plomo original de la heroína, sino un color medio marrón. Hoy en día es un color casi hasta naranja. Hoy en día ha cambiado completamente y el cuadro clínico también cambió.
muy neurotóxico. Si a un paciente heroinómano yo lo veía con deterioro a los 5 años de consumo, con el paciente de la H era a los 6 meses ya la laceración de su piel, sus ojos prominentes, su maxilar prominentes, esas fases cadavéricas como de tuberculosis, incluso se acompañaba con enfermedades como tuberculosis o otras enfermedades respiratorias. Entonces, yo lo que me alarmé fue del cambio brusco, ¿no? De cómo cambió su conducta bruscamente y me imagino que es por el contenido de la metanfetamina, que es una droga que hay poca recuperación. Entonces, no, las personas que discuten sobre eso de la tabla del umbral hablan de que no se hizo para menores de edad, pero yo pienso atender personas de los 10 años. La primera muerte por la H se llamaba Juan Elías, de apenas 12 años, que por la desesperación al ver que ni un hospital lo atendió, ni un hospital lo ingresó, se metió 30 pastillas de diazepam y murió con un paro cardiorrespiratorio. Entonces empecé a ver muertes a partir de 2014 de menores de edad. En Daule habían muerto 3 chicos. Un joven venía de Salitre al Cerro de las Cabras a comprar. Iba, regresaba, pero un día decidió comprar más de la dosis para no estar en ese ir y venir y lo metieron preso. Justo había cumplido recién 18 años. Entonces, ¿qué pasó? La tabla dice heroína 0,1 gramo. Los chicos, al no recibir tratamiento, tienes que consumir hasta 3 gramos diarios, 3 gramos, porque no recibe. Lamentablemente aquí hubo una negligencia médica, y digo médica porque esto no nos enseñan en la universidad, yo lo he aprendido afuera. No nos enseñan a desintoxicar. Los jóvenes no recibieron tratamiento, empezaron con las charlas de dile no a las drogas, de ponte tu parte, empezando a ver que esto era un vicio, porque no lo ven como enfermedad. Las autoridades ni siquiera lo ven como autoridad, lo ven como un vicio. Entonces es una enfermedad que afecta al cerebro, que afecta a tu conducta, y afecta a tu familia. Entonces, estos jóvenes que empezaron primeramente, ojo, la conducta cambia según tu ambiente social, ¿no? Porque esto se dio a nivel de los colegios nacionales. En un extracto social alto, tú nunca vas a necesitar robar por drogas ni empeñar las cosas, nunca, porque vas a usar hasta la tarjeta de crédito y te llevan con delivery las drogas. Si eres un famoso de Hollywood, lo máximo, lo que te va a pasar es que tengas una sobredosis, pero no vas a llegar a robar. Lo contrario que pasó en los extractos sociales bajos, ¿no? Te regalan las primeras dosis de H, te hacen dependiente físico. A las 2 horas que dejas de consumir, tu cuerpo empieza a sentir la necesidad, el dolor, las articulaciones, la desesperación, el insomnio. El tercer día es mucho peor y corres y escapas a conseguir otra dosis porque solo así te calmas. Empezaron los jóvenes a robarle a su mamá, a usar su plata del recreo, su plata de la lonchera se convirtió en el sorbetito ese con la fundita, ¿no? Y el traficante supo a quién llegar, porque escogió a los chicos de bachillerato. Estos jóvenes, al no tener cómo curarse, al no tener dinero suficiente para comprar su dosis diaria, permitida, personal, que ya sobrepasaba los umbrales, porque ya no era 0,1 gramo de heroína, y es H, entonces estos jóvenes empezaron a robarles a sus familias, a cometer actos delictivos o a vender de su propia droga. Muchos jóvenes su propia dosis, compraban una cápsula que ellos le llaman, un dedo le llaman también, y la cortaban o la mezclaban con cualquier otra sustancia que se les ocurriera que no cambiara mucho el color o el efecto. Con cocaína empezaron a mezclar heroína con cocaína, que ellos le llamaron capuchino, heroína con marihuana o con pastillas, drogas Z o inductores del sueño. Entonces empezaron a surgir más mezclas. ¿Qué pasa? El policía encuentra al joven con 5, 10 funditas y lo lleva a las audiencias, porque a mí me tocó, y lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, yo voy de la mano con ustedes a la penitenciaría a demostrarles cuántos pacientes he tenido yo ahí, a las audiencias, y el juez, por 10 fundas, lo encarcela por microtraficante. Más o menos le daban 17 meses, 1 año, 2 años, y ese joven allá adentro empezó a ser reclutado, como no tenía para pagar abogados, no tenía para pagar la celda, no tenía para pagar su lugar donde dormía, ni la comida. ¿Qué tenía que hacer? Ser polilla, y luego es reclutado para venir cuando salga, a avanzar con nuevos territorios. Y lo más injusto es que te encarcelaron por cal cemento, no te encarcelaron por heroína.
Entonces, a mí me tocó ser testigo de muchas audiencias y pedirle a los jueces que ordenen un tratamiento, que si el joven tenía 10 funditas, esas como le llamaban en Colombia no le llamaron dosis personal, le llamaron dosis de aprovisionamiento, que es lo que el adicto guarda para un fin de semana, ellos hablan de darse una despedida, por ejemplo, antes de ir a recibir un tratamiento. Entonces, esto es muy difícil que una tabla, umbral, guía, lo que sea, la puedas utilizar como un instrumento de diagnóstico, porque estamos hablando de una enfermedad. Entonces, un juez no va a poder distinguir eso. Yo sí, como médico, yo sí sé hasta cuántos gramos te aguanta el cuerpo. Y los umbrales que están en esa tabla no corresponden al consumo real. Por ejemplo, dice 2 gramos de cocaína. Eso es para los adictos sociales que están en las fiestas y en las discotecas cuando recién inicias. Un adicto crónico, un adicto en compulsión, consuma hasta 5 gramos. Con la única que han sido más benevolentes, que le permiten 20 gramos, un poquito, es con la marihuana. Pero hay otras drogas que están circulando en la ciudad y que no constan en la tabla. Entonces, no puede ser una tabla un instrumento para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Y si van a copiar algo de otros países, lo deben hacer bien, pues. Lo deben hacer con tribunales especializados en drogas, con un perito forense, con un técnico que determine si la persona, que no se criminalice, porque yo estoy hablando aquí es porque el error que se cometió fue de criminalizar a los pacientes hacheros, encarcelarlos y formarlos ahí como nuevos criminales, como nuevos delincuentes, con nuevas estrategias. Y eso es lo que tenemos ahora en la ciudad. Todo explica el fenómeno de la violencia. Todos estos Qué jóvenes de terrible. 20, 25 años, todos tienen antecedentes por consumo de drogas o por tenencia o por vender. En lugar de reformarse en los centros de privación de libertad, se hicieron peor. Ahora, Julieta, hablando de ya los efectos que ha tenido la decisión en sí del presidente Noboa cuando al día siguiente de su mandato, el 24 de noviembre del 2023, de derogar esta tabla de drogas, ¿qué efectos ha tenido? Porque nos ha comentado, bueno, lo que pasó cuando se incluyó esta tabla, que se hablaba de consumos personales y demás, pero ¿qué pasa cuando se da esta derogatoria? También se había dispuesto, pues, que se desarrollen programas de información, de prevención y control de consumo de estas sustancias. ¿Qué ha avanzado en este aspecto? ¿Cuál es su evaluación, doctora, de lo que usted ha visto? Bueno, creo que ya van pasando 2 ministros de salud, ¿no? Y le estoy indicando que esto no nos enseñan en la universidad. Entonces, ¿qué puede hacer un ministro de salud si desconoce Claro. de esta enfermedad? Sin embargo, puedo decir, a nivel psicológico, aumentó la percepción del riesgo. ¿Qué quiere decir? Cuando se la promocionó, disminuyó la percepción del riesgo. Todos creyeron que podían drogarse a diestra y siniestra. En este momento, cuando hablaron de anular, que no debería anularse porque un juez necesita algo con la ayuda técnica poder dictar sentencia, lo que hizo fue aumentar la percepción de riesgo, el efecto contrario. Ahora los jóvenes creen que ya no es legal, que su dosis permitida, y ahora son más cautos en eso, ¿no? Empezaron a buscar más ayuda, eso sí observé, que empezaron a buscar ayuda, porque muchos de estos jóvenes ya están crónicos, ya están en las calles, están reciclando por drogas, robando por drogas, de la basura comiendo, han estado en muchas clínicas clandestinas en donde tampoco se les ha brindado la ayuda, sino más bien el maltrato, el castigo. Estos jóvenes han sido más vulnerables en ser reclutados en las bandas, en las mafias, por $50, por coger los casquillos del sicariato e ir avanzando de nivel. Yo recuerdo que un joven se me acercó esperándome en la puerta del hospital, había esperado 2, 3 horas, diciéndome que él no quería pertenecer a esas mafias, que lo estaban ya, incluso lo iban a tatuar, y un joven adolescente apenas un adolescente de Sí. 14 años. Entonces, lo que pasó, el efecto positivo es que los jóvenes empezaron a tener miedo de consumir. Muchas mamás han buscado la ayuda a tiempo. Conozco una señora que me dijo, doctora, yo no quiero que mi hijo lo recluten en las bandas, yo ya consumió una vez, pero yo no quiero que se haga adicto. O sea, eso ha ocurrido, que la gente ha estado buscando la ayuda, sin embargo, falta mucho por hacer. Se necesitan abrir áreas de desintoxicación en los hospitales. Yo estaba esperando que algún ministro de salud me llame y se lo digo gratis, no necesito ni ser parte de ningún partido para decirlo. Lo que tienen que hacer esto es médico, el médico general lo puede hacer. Es cuestión de voluntad política, de abrir áreas de desintoxicación como en los otros países. Copiemos lo que hay en los otros países. ¿Qué pasa en Portugal, que siempre lo ponen de ejemplo? En Portugal no es legal drogarse. Es prohibido el consumo en las áreas públicas, pero no se penaliza al adicto, no se lo mete preso. Aquí se lo mete preso con esta tabla, guía, portal, lo que sea.
se lo lleva a un tribunal y el equipo lo disuade a recibir tratamiento. En Estados Unidos, los jueces de drogas te ordenan ir a los grupos de alcohólicos anónimos o te obligan a que ver si tu seguro te cubre una desintoxicación de 28 días o de 6 meses o de más tiempo. El juez o a estas personas el gobierno cubre a los hospitales de desintoxicación, los tratamientos primarios. La cuestión es que el juez no lo encarcela. Eso pasó hace poco con un paciente mío, llevó ketamina, que no consta en la tabla, no consta el Tucibi, no consta la ketamina, muchas otras drogas. Llevó a Miami ketamina en un shampoo. El juez de drogas, él lo deporta y él cumpliendo con todo su trabajo, el chico dice, no, es mío, es consumo personal. El juez me hace un Zoom y verifica que es mi paciente y que yo le voy a dar tratamiento. O sea, ellos tienen que cumplir hasta saber que él no va a ser criminalizado, porque si tú metes a un adicto a la cárcel, con esta personalidad deformada que tienen, con esta conducta adictiva que tienen, es fácilmente que él se involucre en el crimen. Por Todos hemos supuesto, escuchado que por la gente hace necesidad hacer. además. Exactamente. Entonces, copiemos lo de otros países, pero copiemos lo completo. Por lo menos de Colombia, que ahora lo ha hecho muy bien. Entonces, ¿qué faltaría, Julieta, para ir concluyendo la entrevista que ha sido muy interesante? Si bien eliminar esta tabla para que, bueno, se tenga esa percepción de que es legal tener su pequeña dosis y tener una dosis personal de drogas, fue un primer paso, pero quizás falta dar un paso más allá y no criminalizar a los adictos por un lado y también tener alguna política pública que apoye a estas personas que están sufriendo esta situación. Y política de prevención con estrategias, con evidencia científica, porque estamos hablando de una enfermedad seria. La prevención no es un chiste de una charla de dile no a las drogas y ponerse a hacer un teatro, no. La prevención debe ser medible. Tenemos que ir porque van por nuestros niños, ya fueron por nuestros adolescentes. Todos nuestros adolescentes fueron secuestrados por la acción de la H. Su cerebro está deteriorado, van por nuestros niños. Necesitamos políticas de prevención que involucren a la familia, porque la familia también, no solo el Estado no puede ser tan paternalista, la familia debe involucrarse en la prevención y aprender a formar hijos o ciudadanos con una personalidad estructurada, porque la droga no va a dejar de existir. Pero por lo menos tener jóvenes y adolescentes que tengan metas claras, que tengan formación, una formación clara y saber lo que quieren, ¿no? Que tengan un futuro. Entonces, eso corresponde a los padres, pero creo que a estas alturas hay que enseñarles hasta a ser papás, a cómo se forma un hijo con una personalidad fuerte y estructurada. Primero. Segundo, rescatar a los que ya están en la calle. Vas a creer que un chico va a un hospital público y te piden una cédula, cuando lo primero que tú empeñas por drogas es la cédula, te dan $3 de drogas por una cédula. Te piden que tengas familiar cuando estos jóvenes andan abandonados en las calles porque la familia se cansó de gastar dinero. Te piden que vayas desintoxicado. Entonces, lo primero que hay que hacer es formar médicos, presentar esta malla curricular en las universidades y que ya no ocurra esta negligencia médica. Hay embarazadas que consumen H, que llevan por 3 niños nacidos con abstinencia y las chicas escapan de los hospitales porque no son atendidos en el síndrome de abstinencia. Hoy en día, el síndrome de abstinencia de la H dura más tiempo, incluso dura hasta 15 días más que lo que duraba de heroína. Entonces, cada día va cambiando el comportamiento. Necesitamos una institución que analice las pruebas, las muestras que hay en la calle, porque si no, los médicos no sabemos a qué atendernos. Ya antes yo podía tratarlos ambulatoriamente, hoy día les digo, yo no puedo hacerlo porque no me dice, ya no me hace acción la medicina, ya no, y no sé a qué me estoy enfrentando. Entonces, necesitamos formarnos en esta materia y rescatar a los jóvenes que les aseguro que hay muchos que están en la calle. Esos que están en las calles son los que se pueden convertir en delincuentes, que van a ser reclutados. Darle otra mirada, no mirarlos como la lacra. Sí, llegaron a eso, llegaron a robarse los cables de la luz, los semáforos, las luminarias. Pero ¿por qué llegaron a eso? Porque un Estado no le cumplió, porque la justicia lo encarceló y porque el sistema de salud fue negligente y no le brindó tratamiento y por una familia que tampoco supo qué hacer. A veces culpamos siempre a los padres, pero he tenido padres que realmente no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo con sus hijos porque es una droga que ni siquiera tiene un olor característico y que se Claro. disimula muy bien.
Qué terrible esta realidad que vive y lo expone ahora Julieta Sagniay, y psicóloga experta en temas de adicciones. Gracias, Julieta, por acompañarnos y por hacer esta evaluación que vale la pena reflexionar sobre este tema. Es un tema social, es un tema que nos afecta en nuestra juventud, en nuestros niños, lamentablemente, y que sin duda hay que tomar acción sobre esto. Gracias nuevamente por acompañarnos, doctora. Gracias.